A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, en los ojos de Paco Ignacio Taibo II, por Elena Poniatowska. Paco Ignacio Taibo se metió a la política a los 15 años, yo creo por necesidad de nacionalizarme. Yo era un ente raro, era un adolescente que hablaba con la SSA. Siempre tuve la sensación de la extranjería. Llegué a México de Asturias a los 9 años porque sentía que vivir en México siendo español era como una moneda falsa, como que algo faltaba y la política de izquierda me invitó a ligarme al país. Paco Ignacio pertenece a una familia sensacional. Su padre, crítico de cine, brillante novelista, Paco Ignacio Taibo. Y fue director de la sección de cultura de El Universal, el periódico más antiguo de México. Al igual que su padre, Paco también es un devoto de la fabada y tiene una relación apasionada con la buena cocina. A los 15 años, Paco Ignacio, que Mari Carmen su madre llama Paco Ignacín, comenzó a alfabetizar obreros en Santa Clara, Ecatepec, a quienes encontró en condiciones infrahumanas. Para el adolescente fue un shock ver ese lodazal de barro químico donde tiraban los desperdicios. Y allí en medio, los hombres. Las fábricas, eran empresas químicas y fundidoras. Los compás a los que alfabetizaba vivían en la miseria. Adriana Valadez, hija de un cuentista notable, Edmundo Valadez, también era maestra y todos los días sus alumnos llegaban a clase ya, gados por quemaduras de las fundidoras, porque no usaban equipo de seguridad. Paco Ignacio y Adriana descubrieron que el mayor interés de sus alumnos era aprender a leer y a escribir y hacer cuentas básicas porque les robaban en la raya. Los trabajadores llevaban su recibo a clase y les enseñaban a sumar, a restar. Paco Ignacio descubrió entonces un infierno dantesco, a la mexicana. Líderes charros corruptos parados en las esquinas los días de cobro para robarse los refrescos de la despensa que la compañía repartía a los trabajadores. Paco Ignacio y Adriana Valadez se enfrentaron a los patrones ultracanallas y se toparon de golpe y porrazo con aquello que llamamos injusticia social. De Ecatepec lo sacó la policía a punta de pistola porque alfabetizar era pecado. Adriana Valadez no volvió, pero Paco Ignacio sí. En 1968, Paco Ignacio ya llevaba un buen tiempo haciendo trabajo político. Fue espartaquista con Armando Bartra, Martín Reyes, Renato Ravelo, todos seguidores del gran José Revueltas. Hicieron un largo trabajo de organización en las preparatorias en los 60 y el movimiento estudiantil los pescó en ciencias políticas. El movimiento empezó el 26 de julio con una redada en la cual detuvieron a 9 extranjeros solo por el hecho de serlo, para inventarse el complot internacional que tanto gustaba al Estado mexicano de aquella época. La toma de la universidad por el ejército fue un escándalo y Taibo II se encontró con la agravante de ser todavía español. Tenía que cuidarme doblemente y me preguntaban de dónde era y yo decía que del norte, pero no especificaba si del norte del país o de España. En esa época, la del 68, conocí a Paco como líder. Destacaba en las marchas porque brincaba muy alto, era muy elástico y alzaba el brazo. Este puño sí se ve. Gritaba a voz en cuello. Días Ordazos y con. Era el más conspicuo. También pintaba bardas en la noche. Pensaba que nada era mejor que la injuria. Había participado durante 6 meses, durante 1967, en una campaña maravillosa que se hizo en las colonias ferrocarrileras de la Ciudad de México, en una enorme campaña pro libertad de Demetrio Vallejo, el gran líder ferrocarrilero encarcelado durante 11 años y medio. También se solidarizó con el español Víctor Rico Galán, amigo de su padre, y le impactó su detención. ¿Cómo entendía Paco Ignacio, estudiante de ciencias políticas, el mundo antes del 68? Se dio cuenta de que vivía en una sociedad que no tiene oxígeno, rodeado por todos lados de doble lenguaje, de mentiras, de una explotación inmisericordia, de ilegalidad. México tenía una constitución a la que el gobierno no le hacía caso. Vivía con reglas propias, unas para los barrios obreros en Ecatepec, otras para la clase en el poder. A Paco Ignacio, la universidad le quedaba chica, las brigadas dominaron el Valle de México y adquirió una notable capacidad de indignación al entrar en contacto reiterado y permanente con una población de escasos recursos. Paco se hizo un gran orador en los barrios, en las fábricas. Aprendió a subirse a los postes y a hablar el lenguaje de la gente, a explicar problemas complicados de manera sencilla, y descubrió muy pronto que la clave de un buen discurso es contar lo que se cree y lo que se ve. En el 68 formó parte de la brigada de una oradora callejera excepcional, Mari Carmen Fernández, hija de Carlos Fernández del Real, defensor de presos políticos.
También subía Paco a los autobuses con un cuate que llevaba un instrumento musical melodión, una especie de guitarrita, que tocaba canciones mientras él arengaba a los viajeros con su oratoria incendiaria. Era un éxito, sacábamos muchísimo dinero en los camiones. Paco Ignacio es un optimista patológico, nunca mide a partir de la derrota, mide a partir de la vivencia, de la experiencia, la victoria. Las derrotas son un jalón en el camino, a lo largo de 30 años le han dado muchos palos y cree que a partir de esas vivencias se volvió escritor. Me volví cronista de bolsillo, de sobaco, de medio rato. Escribía novelas policíacas para descansar y respirar. Era como la luz al final del túnel. La literatura te permite una especie de oxígeno extra. Paco Ignacio publicó su primer libro en el 75. Días de combate, novela sobre el 68. Tomó notas a mano durante el movimiento del 68 y vivió en la clandestinidad. Las 2 veces que lo detuvieron lo soltaron por angas o mangas, pero su padre decidió enviarlo a España. Paco tenía ya 3 cuadernos de notas sobre el movimiento y las creía material para una novela. El paso de los años, pero de pronto descubrió que lo que quería contar era un testimonio porque sus notas tenían tanta fuerza testimonial que no necesitaban de la literatura. Así nació 68, sus memorias personales, de un movimiento estudiantil parteaguas en la vida de muchos mexicanos, porque sí hubo movimientos estudiantiles en muchas grandes ciudades del mundo, Praga, Tokio, París, en la única ciudad en la que masacraron a 250 personas fue en México. Taibo tituló su libro 68. No quise ponerle un nombre ni más grande ni más chico. Parecía suficientemente evocador. Lo publicó en 1991 Joaquín Mortis y de inmediato se tradujo al inglés y a otros idiomas. Paco Ignacio Taibo es el escritor mexicano más traducido. Entre novelas, cuentos, ensayos históricos y cosas raras ha escrito más de 50 libros, además de la saga de Los Beloascarain, que son 10. Vende como loco. La biografía del Che lleva ya 37 ediciones. México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Francia, Italia, Rusia, Japón, Alemania, Grecia y Turquía la han traducido, así como tradujeron otra sobre Maximiliano y el imperio que se llamó La lejanía del tesoro, 50.000 ejemplares en la primera edición. Paco Ignacio Taibo es probablemente el único escritor que tiene libros publicados en 28 países. Su tío abuelo, el gran patriarca de la excepcional familia de los Taibo, también escritor, le dio una lección de ética a los 12 años. ¿Quieres ser escritor?, le preguntó, pues si quieres ser escritor tendrás una responsabilidad tremenda con la técnica y el oficio, porque los escritores son la voz de los mudos y la oreja de los sordos. Entonces Taibo II adquirió la conciencia de que el oficio es una especie de compromiso divino, oficio de batalla, de continuo conflicto y enfrentamiento contra uno mismo, contra la técnica, contra la manera de narrar. Salía al encuentro de un mundo poblado de dragones. Su tío abuelo le dejaba al lado de la cama sin novedad en el frente de remarque, y no le preguntaba si lo había leído. Cuando intuyó que lo había leído colocó a Hemingway el Viejo y el Marx y así hasta hacerle leer a los clásicos. Paco Ignacio Taibo tuvo la suerte de vivir en una familia culta y apasionada donde se discutía de literatura, de política y la de pertenecer a la generación de los 60. Sus compañeros militantes se jugaban la vida con gran alegría. No solo salían a la calle y dedicaban su día entero a hacer trabajo sindical en una zona oscura de la Ciudad de México como Puente de Vigas, sino que eran gente culta que leía a Brecht, se apasionaban por el teatro de Julio Castillo, veían cine italiano y amaban a Pontecorvo y a Charlie Parker. Oían jazz y como buenos eclécticos iban de José Alfredo Jiménez a Wagner con singular alegría. Paco Ignacio Taibo II encontró a sus lectores a las primeras de cambio, al margen de clientelas, de favores, de mafias, y eso le dio una libertad, que le permitió escribir el libro a lo largo de su vida, el libro que él quería. El subcomandante Marcos le propuso escribir a 4 manos el libro que primero publicó La Jornada, porque ya Taibo tenía un diálogo permanente con Marcos cuya fotografía enorme campea en su librero. Lo mismo con el Che, otro interlocutor verdadero cuya biografía circula en toda América Latina y en muchos países del mundo. Hoy, Taibo II está en la recta final de una superbiografía de Pancho Villa. Será una historia de vida en las que convivan la grandeza y la barbarie, y Paco Ignacio Taibo II da respuesta a muchas preguntas, así como respondió a los 300.000 estudiantes que llegaron al Zócalo el día de la manifestación del silencio en 1968 en un libro entrañable y muy bien informado, porque Paco es finalmente un brigadista de tiempo completo, un humanista género, soy libertario. Fin.
se explica que con cosas como estas nunca pude escribir una novela. En diciembre de 1968 comencé a tomar notas sobre lo que habíamos vivido. No tenía demasiada confianza en mi memoria. Me equivocaba. No sería capaz en los siguientes 20 años de convertir las anotaciones de aquellos 3 cuadernos en una novela, pero tampoco fui castigado por la amnesia. Después de 20 años, y esto se presta para poner en juego al Dumas de los 3 Mosqueteros o al Gardel de 20 años no es nada, lo único que funciona es la memoria. La memoria colectiva. Incluso la más pequeña y triste memoria individual. Tengo la sospecha que difícilmente supervive una sin la otra. Que no se pueden fabricar leyendas sin anécdotas. Que no hay países sin cuentos de hadas en su sombra. Hoy el movimiento de 68 es un fantasma mexicano más, de los muchos fantasmas irredentos e insomnes que pueblan nuestras tierras. Puede ser que este fantasma, por joven, aún goce de buena salud y acuda normalmente al auxilio de nuestra generación cada vez que se apela a su presencia. San Francisco de Asís de nuestras dudas, San Che Guevara de nuestras emociones, San Philip Marlowe de nuestras pesquisas, Santa Jane Fonda de nuestras ansiedades. El 68 parece no solo haberse instalado en la fábrica de nostalgias que opera en nuestras cabezas, compartiendo lugar y tonadas con Leonard Cohen y los poemas de Blas de Otero, sino que produjo gasolina épica para alimentar 20 años de resistencias. Nos conservó tercos en territorio de sumisiones, nos puso en la boca el no, y me vale madre lo que pase, centenares de veces. Nos alimentó decenas de desempleos, nos dejó andar por el mundo vendiendo nuestra fuerza de trabajo y la menor parte posible de nuestras almas, nos protegió de las tentaciones del poder, nos alejó del beso envenenado del Estado mexicano. O por lo menos, nos creó la referencia inevitable y útil para el orgullo, la culpa y la comparación. Si todos somos personajes de una novela que se escribe en una pinche Olivetti sin cinta, si vivimos tratando de ser fieles al personaje que para nosotros mismos hemos inventado, no cabe duda que un carácter principal se forjó en el 68, que sus mejores gestos, el brazo estirado casi rompiéndose los músculos, la salida a la calle a pesar de la parálisis del miedo, la capacidad para vivir lo colectivo, la vocación de insomnio, ahí se fabricó, y hemos vivido imitándolo con mayor o menor fortuna. Pero volviendo a los cuadernos, mi abuela decía que había que cambiarse la ropa interior todos los días, porque si tenías un accidente en la calle, qué vergüenza, que te vieran, y eso. En la adolescencia su lógica se me escapaba. Sin embargo, en 1969 escribí 3 gruesos cuadernos de notas sobre el movimiento, pensando que si no lo ponía todo en el papel, corría el peligro de desvanecerse. Eran el material para una novela. No salió. Ni entonces, ni 10 años después, ni ahora. Muchas veces volvía a los cuadernos, los hojeé lleno de un extraño pudor, con la lógica que mi abuela aplicaba a su ropa interior limpia. Estaban ahí por si te ocurría un accidente. Me digo, si me muero en un avionazo, mi hija tiene que encontrarlos. Pero no tiene que ser fácil para ella, tiene que encontrarlos si se esfuerza, si se pone un día tenazmente a curiosear en los miles de papeles que le voy a heredar. Ahí, encubiertos. Nunca pude escribir esa novela. Probablemente es una novela que no quiere ser escrita. De cómo desde el principio esta historia se va llenando de preguntas. ¿Cómo se cocinó la magia? ¿Con qué se alimentaba la hoguera? ¿De dónde salieron los 300.000 estudiantes que llegaron al Zócalo el día de la manifestación del silencio? ¿Quién le puso parafina a la mano tendida? ¿Cuál fue el destino de Lourdes? ¿Quién estaba detrás de la puerta de Prepa 1 el día del bazucazo? ¿Cómo fabrica una generación sus mitos? ¿Cuál era el menú diario en el comedor de ciencias políticas? ¿Qué cuestionaba el movimiento de 68? ¿De dónde salía todas las mañanas aquel autobús? ¿Juárez Loreto? ¿Quién era a la derecha y quién izquierda en septiembre del 68? ¿Quiénes radicales y quiénes mencheviques? ¿Cómo regresan envueltos en rumores los nombres de los desertores y de los suicidas? ¿Qué poema se escuchaba por el sonido local cuando entraron los tanques? ¿De dónde salió la idea del brigadismo? ¿Cómo se enamoró Fanny de un tira? ¿Y a qué horas llegó Toño a Topilejo? ¿Cuáles son los límites de la victoria y la derrota? ¿Quién colgó el cartel de Barrio de Ginza en la noche? ¿Cuándo reforma y no revolución? ¿Por qué el mejor café se tomaba en Boca 5? ¿Dónde estuvo el punto de no regreso? ¿Cómo se hacía un mitin relámpago bloqueando las cuatro esquinas? ¿Cómo se guardan volantes en las bolsas del pan? ¿Qué significaba el CNH? ¿Por qué cayó Romeo a causa de una minifalda? ¿Dónde arrojaron a nuestros muertos?
¿Dónde tiraron a nuestros muertos? ¿Dónde mierdas arroja, Ron a nuestros muertos? Amores que duran. Me confieso amorosamente endeudado con aquellos 4 meses de demencia del año mágico. Pero también confieso, con dificultades, penosamente, que el fantasma va perdiendo corporeidad, perfil. Se va quedando en mito, en colección de terquedades. Algunos me he encontrado, que incluso dicen que todo aquello no existió. Algunos dicen que no estaban allí, que eran otros. A mí que no me vengan con mamadas. Éramos nosotros, pero diferentes. Vivir no era recordar. Vivir era más fácil. Tengo que hacer esfuerzo para contestar mis propias preguntas, más aún las ajenas, las que me hacen los que recuerdan un movimiento de 68 que nunca vivieron. Porque tenían 5 años, porque no habían nacido, porque estaban lejos. Para los que, desde entonces hasta hoy, escribo. Hace 3 años probé el valor de los fantasmas cuando las maravillosas hordas egoístas tomaron la calle. Tímidamente fui buscando desde mi estratégica posición generacional en la banqueta, el contingente donde sería arrastrado por la empatía. Terminé obviamente marchando con uno, de los SHS. Los tenis roñosos, la festividad vinculada a la decisión de que en la vida no se camina en paso de cangrejo. Y ahí, puse a prueba a mis fantasmas. Si mis recuerdos del 68 eran material para comparar, todo se había jodido. Yo era un vejete indigno de marchar con la nueva plebe. Si mis recuerdos se fundían con estos, y con los garrianos recuerdos del porvenir, las cosas no están tan perdidas. Un estudiante peludo y miope me identificó y poniéndome el dedo índice en el tercer botón de la camisa me dijo que tenía que escribir este libro, que mis recuerdos no eran míos. Que hay amores que duran hasta para aquellos que no los vivieron. Se cuenta de la importancia del Che y Bob Dylan para algunos y por qué no para todos. Una parte de la generación de estudiantes que hicieron el movimiento de 68, una pequeña parte, no más de 7 u 8 millares en medio millón de estudiantes de enseñanza media y superior, se había construido en un caldo de cultivo político-cultural que tenía la virtud de la globalidad. Esa locura integral nos rodeaba por todas las esquinas de la vida. Tenía que ver con las lecturas, los héroes, los mitos, las renuncias, el cine, el teatro, el amor, la información. Vivíamos rodeados de la magia de la revolución cubana y la resistencia vietnamita. El Che era el hombre que había dicho las primeras y las últimas palabras. Nos había conducido, desde pasajes de la guerra revolucionaria hasta el socialismo y el hombre en Cuba, tomados de la mano hacia un debate ético que entendíamos claramente. Su muerte en el 67 nos dejó un enorme vacío que ni siquiera el diario de Bolivia había podido llenar. Era el fantasma número 1. El que no estaba y sí estaba, rondando en nubes, tras vidas, la voz, el personaje, la orden vertebral de arrójalo todo a un lado y ponte a caminar, el diálogo burlón, el proyecto, la foto que te mira desde todas las esquinas, la anécdota que crecía y crecía acumulando informaciones que parecieran no tener final, la única manera en que frases dignas de bolero como entrega total no resultaran risibles. Pero sobre todo, el Che era el tipo que estaba en todos lados aún después de muerto. Nuestro muerto. Leíamos a Howard Fuss y a Julius Fusik, a Cortázar y Benedetti, a Steinbeck y a Hemingway, a Bradbury y a Jesús Díaz. Los premios de Casa de las Américas y las novelas sociales de Editorial Futuro. Carlos Fuentes nos había sorprendido con la región más transparente. Frente a las lecturas descontextuadas de Lenin, ahí estaba la versión científica de cómo se había fraguado la nueva gran burguesía mexicana, hija del matrimonio perverso de los generales sonorenses con las hijas mochas de la oligarquía de porfiristas o de los tenderos gachupines. Fuentes era la prueba de que la novela era también la historia. El DF solo podía ser visto desde las alturas del puente de Nonoalco. La literatura era realidad real. Oíamos a Joan Baez y a Bob Dylan, a Pete Seeger y a Peter, Paul and Mary, la música de la generación que estaba en contra de la guerra de Vietnam. Y escuchábamos a Escondi, Das, por lo menos los del sector meloso, a Charles Aznavour y Cuco Sánchez, los del sector meloso y azotado, como yo, habríamos de añadir a la mezcla los boleros rastreros de José Feliciano. Estaba de moda la poesía. Circulaban las antologías de la poesía cubana de la Revolución y de la cotidiana antifranquista española. En los patios de ciencias políticas se hacían lecturas en bola de Gabriel Zelaya y Nassim Hikmet y todo el mundo se sabía de memoria algún poema de Efraín Huerta y por lo menos 2 de César Vallejo. El cine era parte del entramado. El cine era subversión.
Todos aullábamos como mujeres argelinas en las escalinatas del Cine Roble después de la batalla de Argel y la proyección de 8:30 en los cineclubs universitarios había sido una victoria no exenta de moretones por los ataques de los grupos fascistas del muro. Podíamos identificar instantáneamente, e igualarnos en el reconocimiento, Pala, Bras como Dasibao, Escambray, Camiri, Kronstadt, pero también reconocíamos como propias frases como: dicen que la distancia es el olvido, cuidado, Kimosabi, vine a Komala porque me dijeron que acá vivía mi padre, Kriga, Búndolo, Tarmangani, tú no conoces Hiroshima. No veíamos televisión. Si existía, era un mal de otros, nosotros andábamos muy ocupados inventando la vida para perder tiempo con fábricas de fantasías reaccionarias. Jurábamos que nunca iríamos a Disneylandia y que ya no volveríamos a leer a Herman S. No éramos demasiados. La izquierda, el circuito progre estudiantil del Valle de México, estaba encerrado en un gueto de una docena de escuelas. Ciencias políticas, filosofía, economía, arquitectura, psicología, Prepa 1, Prepa 6, la 8 diurna, ciencias, físico-matemáticas del Poli, Boca 7. Con algunos espacios reconquistados en Prepa 3, economía del Poli, Chapingo, la normal superior. Militábamos al viejo estilo aunque vivíamos al nuevo. Éramos sectarios. El enemigo era grande, ajeno, distante. El Estado era una abstracción libresca. Por lo tanto era mejor dedicarse a interminables disputas con los pseudoamigos, los vecinos del partido de al lado, la secta de la esquina, los practicantes del culto paralelo. Estábamos dispuestos a dar guerras ideológicas interminables, a redactar periódicos ilegibles cargados de citas de Lenin y Mao, Trotsky o Bakunin, según el club al que perteneciéramos. La militancia era una cadena interminable, peor que Rosa, Río de Beata Poblana, de reuniones noche al día. Círculos de estudio en que se repetían letanías, se refabricaban esquemas. Se pensaba poco, se corrían chismes sobre parejas y todos teníamos seudónimo aunque todos sabíamos nuestros verdaderos nombres. Había espartaquistas puros e impuros, maoístas y neomaoístas, como 4 variantes de trotskistas, entre ellos unos cuasi guadalupanos que propagandizaban las tareas del proletariado para antes, durante y después de la guerra termonuclear, y desde luego los eternos mencheviques del PS, esos fantasmales enemigos principales de la izquierda, que eran, y este era el despreciado adjetivo, mucho más potente que la peor mácula moral, reformistas. Vistos a la distancia, de verdad que éramos francamente raros. Una especie en extinción de partidarios de religiones oscuras, que, lo mismo podíamos estrangularnos discutiendo las variantes del lugar de una coma en los manuscritos del Mar Muerto, que devorarnos en las interminables luchas internas que se van sin una sociedad de espectadores. Pero de repente, en el mundillo de las sectas de la izquierda la realidad real, la de las novelas de Fuentes, los cuentos de Valadez, las narraciones de Fernando Benítez e incluso las novelas de Martín Luis Guzmán, irrumpía, y una universidad era tomada por el ejército, un preso político iniciaba una huelga de hambre. Se sofocaba a tiros una revuelta campesina. Había huellas por ahí de otro país al que no